Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Candy y Clint, escrito por Narcissus y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Festival del Terror, lunas de octubre 2024. ¡Clint, espera!, gritó la pequeña. Sus coletas rubias y onduladas se agitaban con el trote de su cuerpo persiguiendo al pequeño cuatí albino de cola anillada que le llevaba ventaja. Sujetó bien el bolso que llevaba sobre su hombro y aceleró el paso. El sendero parecía iluminarse y despejarse a su paso para que las espinas, la ortiga y los insectos no la lastimaran. Las hojas de los robles y álamos que la rodeaban parecían bailar para ella, como si la recibieran gustosos en su hábitat. Pero ella no se percataba de eso. Estaba enfocada en no perder de vista al animal. A unos cuantos pasos de llegar al enorme roble que se encontraba en el corazón del lugar, Clint dio un salto y se abalanzó sobre éste. Trepó raudo y veloz por el tronco, saltó a una de sus ramas y se detuvo, esperando a la niña que gritaba desde abajo. «¡Espera! ¡O no te daré la manzana que traje para ti, Clint!», sentenció la niña mientras ponía el pie sobre el tronco y empezaba a trepar. Subió ágilmente hasta alcanzar al cuatí, y juntos continuaron trepando rama tras rama hasta llegar casi a la cima. Se sentaron juntos uno al lado del otro. La pequeña sacó una manzana para cada uno. Clint se relamió los bigotes, la tomó entre sus patitas y empezó a mordisquearla desesperadamente. La pequeña solo sonrió al ver la escena. Mordió su manzana y dirigió su mirada hacia la lejanía. Desde esa altura podía ver el que en algún momento fue su hogar, el único que había conocido. Sintió una enorme necesidad de llorar. Las ramas que estaban a su alrededor rozaron su cabeza, como si con esa caricia quisieran darle el consuelo que necesitaba. Estar en ese árbol siempre la hacía sentir bien. Pensaba que así se sentiría estar en el regazo de una madre. La infundía de un calor que le llenaba el corazón y le ponía la piel de gallina de lo bonito que sentía. Volteó para ver a su compañero, quien ya había terminado de comer y se limpiaba las patitas. Sonrió y recordó cuando lo conoció. Fue en su primera excursión a ese bosque. Aunque sentía temor al ver la inmensidad del lugar, había algo que la atraía. Fue entonces que de la nada el cuatí salió de entre los árboles. El animalito la miraba fijamente, pero no de manera amenazante, sino más bien como si estuviera intentando descifrarla. Después del exhaustivo análisis que le realizó a la pequeña, el animalito se acercó a ella y se posicionó a sus pies. Ella, temerosa aún, le acarició la cabeza cuidadosamente y él, en respuesta, lamió su mano, sellando de esa manera un pacto de amistad que duraría para siempre. Desde entonces, a donde iba uno, iba el otro. Tomó al cuatí entre sus brazos para sentirlo cerca. «Eres todo lo que tengo, Clint. Te quiero mucho».
Candice White era una pequeña niña de 7 años, rubia, de cabello rizado y ojos verdes, que vivía en el condado de Lakewood. Era huérfana. Fue abandonada a su suerte en los alrededores del bosque y rescatada por el Hogar de Pony, un orfanato de la localidad que se encontraba a las afueras de Lakewood, rodeado por ese bosque. Era sumamente extraña la fascinación que desde pequeña tuvo por ese lugar. Apenas gateaba y ya se encaminaba hacia esa dirección. Pareciera que ese lugar la reclamaba como suya desde que fue abandonada en ese territorio. Sus madres, aunque intentaban mantenerla en resguardo tras las puertas del hogar, siempre hallaba una forma de escabullirse por más imposible que ésta fuera. Amaba trepar a los árboles y correr en libertad. Un día de tantos llegó con un pequeño amigo al que bautizaron como Clint. Tenía apenas 2 años. Sin embargo, hacia un año atrás, el orfanato había cerrado sus puertas. De un día para otro, las madres amorosas que resguardaban ese lugar decidieron abandonar su labor y huir del condado sin dar explicación. Al poco tiempo, el lugar fue adquirido por la familia Arlight, gente de mucho prestigio, quienes pensaban usarla como casa de veraneo, y los lugareños, poco a poco, fueron dejando en el olvido lo relacionado con el hogar y sus niños. Candy se encontró sola después de que el hogar cerrara. Desde entonces, ella se la pasaba deambulando por las calles del pueblo, comiendo lo que podía, durmiendo donde pudiera, siempre acompañada de su buen amigo Clint. A pesar de todo eso, era una niña jovial que reía y disfrutaba la vida lo mejor que podía. Pero, como bien dicen, uno siempre vuelve al lugar en el que fue feliz. Y Candy había sido feliz en el hogar de Pony y su bosque. Amaba ese hogar. Por eso, siempre volvía a este. Acababan de llegar a la casa de veraneo. ¡Ay, por Dios!, pensaba Elisa, la hija menor del patriarca, una niña pelirroja, soberbia y altanera de tan solo 9 años. ¿En qué momento a su padre le pareció una buena idea comprar esa choza? Estaba segura de que su hermano Anthony, 2 años mayor que ella, estaba igual de inconforme con la decisión de su progenitor. Por lo menos no estaban solos. También habían venido sus primos Steer y Neil, de 12 y 11 años respectivamente, hijos de la tía Sarah y su mejor amiga Annie Britter, de su misma edad. La abuela Elroy, quien era la matriarca de la familia, disfrutaba de la naturaleza, pero siempre y cuando hubiera comodidad en esta. El patriarca de la familia, William Albert, amaba la naturaleza. Había sido su idea el hecho de veranear ahí, pero desde que había asumido el mando en las empresas de la familia, siempre se le veía ocupado y estresado y sin tiempo de disfrutar ni siquiera de un paseo al aire libre. Sarah y Robert estaban por ahí por sus hijos Steer y Neil. Ambos estaban emocionados de conocer el lugar apenas recibieron la invitación. Si por ellos fuera, estarían en las playas de Miami, codeándose con la socialité del lugar con un Cosmopolitan en la mano. Los señores Britter, por su parte, estaban ahí de invitados. Anne, su hija, estaba enamorada de Steer Ligan, aunque ellos hubieran preferido que pusiera sus ojos en Anthony, el hijo mayor del patriarca. Pero su hija, por alguna razón que ellos no comprendían, había elegido al castaño para dueño de su corazón. «Este lugar es asqueroso», mencionó Elisa mientras veía con desdén cómo sus zapatos estaban llenos de tierra. «¡Lo detesto!». «Estoy de acuerdo. ¿Cómo pudo nuestro padre hacernos esto?», dijo Anthony en apoyo a su hermana. «Hagamos algo divertido. ¿Qué les parece si vamos a conocer ese lugar?»,
señaló Steer, mirando el gran bosque que los rodeaba. —¿Estás bromeando? ¿Qué de divertido puede tener eso? No estoy dispuesta a ensuciarme más la ropa. No suena tan mal. Podríamos encontrar algún animal al que pudiéramos cazar. Un zorro, tal vez. Los ojos azules de Anthony brillaron con una emoción insana tan solo de imaginarlo. —¡Oh, podría haber ratas! Annie hizo un mohín de asco. Detestaba las ratas. Las odiaba. Eran sucias y feas. ¡Ugh! No seas tonta, Annie. Todo mundo sabe que en el bosque hay cosas más terroríficas y sucias que unas simples ratas, respondió Neil, mofándose de la pelinegra de ojos azules. El rostro de Annie se puso rojo. Detestaba con toda su alma a Neil, ya que éste gozaba de ridiculizarla en cualquier oportunidad que tenía. Estaba a punto de contestarle cuando de pronto una diminuta silueta llamó su atención. A unos cuantos metros de distancia, unos ojos verdes les observaban fijamente. —¿Qué es eso? —dijo señalándola mientras fruncía la nariz y daba un paso hacia atrás. Todos voltearon al unísono y quedaron igual de sorprendidos al ver a una niña pequeña de cabellera rubia alborotada y unos hermosos ojos verdes que los miraban sin parpadear. Vestía ropa que a leguas se veía que era vieja, un pantalón de tirantes color marrón desteñido, una blusa blanca y unos zapatos cerrados que lucían bastante desgastados. Steer miró a la pequeña detrás de sus lentes. No podía creer lo que veía. Se quitó los anteojos, los limpió y se los puso otra vez para ver si era real. Lo era. Eran los ojos más hermosos que había visto en su vida. Su mirada lucía tan inocente. Toda ella parecía resplandecer en un aura angelical que lo dejó con la boca abierta. Annie, viendo la reacción del pelinegro ante la intrusa, sintió que algo ardía en su interior. ¿Cómo era posible que Steer pudiera ver de esa manera a alguien como eso? ¿Quién eres tú? ¿No sabes que esto es una propiedad privada? ¡Fuera de aquí! ¡Anda a mendigar a otro lado!, dijo acercándose hacia ella y plantándole cara mientras la niña se hacía pequeña. ¡Annie!, la reprendió Steer, sujetándola del brazo para frenar un enfrentamiento. «Déjame a mí, yo resolveré esto. Recuerda que soy el mayor». «Steer, es mejor que entremos y le digamos a la abuela o a alguien mayor. No sabemos qué quiera o de qué sea capaz», advirtió Annie tomando las manos del chico, tratando de convencerlo de dar media vuelta e irse, pero él deshizo el agarre y sin hacer caso a sus palabras se dirigió a la pequeña. «¿Pueden callarse? Necesito saber qué quiere, tal vez está perdida». En esa ocasión fue la voz de Neil la que se escuchó. Detestaba lidiar con sus primos, eran insoportables, y más aún con la insípida de Annie Britter, que carecía de personalidad, era un clon de Lisa. «Hola, soy Steer Ligan», saludó acercándose a la pequeña. «¿Estás perdida? ¿Cómo te llamas?» «¿Qué importa eso? Solo mírala cómo está vestida», mencionó Elisa mientras la veía de arriba abajo. «Es cierto, parece un animal de esos que vive en el bosque», se mofó el rubio de ojos azules. Candy bajó la mirada apenada por lo que habían dicho de su ropa. De improviso, una cara blanca y peluda salió de entre un matorral, asustando a los presentes, quienes gritaron de la impresión. El animal se había adelantado como siempre en su carrera hacia el árbol que era su refugio. Sin embargo, al ver que la pequeña niña no lo seguía, decidió volver a buscarla. Los ojos de Anthony brillaron al ver el animal. No era un zorro, pero para el caso era lo mismo, un animal al que podrían jugar a cazar. Por fin empezaba la diversión, pensó.
Le hizo gestos a su hermana, quien entendió a la perfección cuál era la idea, y sin decir nada, ambos se acercaron lentamente hasta donde estaba Steer con la cosa esa. Intentando que el pequeño animal no adivinara sus intenciones, se colocaron cada uno a un costado. Annie iba detrás de ellos, pero con un objetivo diferente al de los hermanos. Cuando estuvieron a un paso de su objetivo, Anthony saltó sobre el matorral con los brazos abiertos para atrapar a su presa, pero el coatí dio un salto hacia atrás, esquivando el ataque. Anthony alcanzó a agarrarlo de una pata y como respuesta, Clint levantó sus garras y las clavó en la cara del rubio. El chico gritó de dolor, sus ojos azules se abrieron grandemente y pudo sentir como un hilo de sangre le resbalaba por la mejilla. Elisa se llenó de rabia al ver a su hermano herido y pateó al animal, quien emitió un chillido lastimero y salió despavorido, perdiéndose en el interior del bosque. ¡Ay, maldito animal! El grito enfurecido de Anthony cimbró el lugar. Su palma quedó manchada de sangre al tocarse la mejilla. Volteó su mirada hacia la dirección en la que había escapado el animalito y salió corriendo hacia allá mientras gritaba: «¡Me las pagarás, sabandija!». Por su parte, Annie había aprovechado la confusión para acercarse a la rubia y empujarla, haciéndola caer al suelo. «Todo esto es tu culpa. Tú trajiste a ese animal asqueroso». Candy sintió arder sus manos, pues se las había tallado al caer sobre algunas piedrecillas que se le encajaron. Sin embargo, ella solo miró al bosque y sollozó por su amigo. «Clint», dijo antes de pararse y correr hacia el bosque en busca del coatí. La dulce voz de Candy resonó en los oídos de Steer. Volvió su mirada hacia ella solo para ver que se le escapaba, y él no quería que se fuera. Quería seguir viéndola, por la que la siguió sin siquiera pensarlo. «¡Anthony! ¡Steer!», gritaron al unísono Annie y Elisa. Elisa lo pensó un momento y, aunque no muy convencida, finalmente se internó en el bosque siguiendo a los demás, seguida de Annie, que, al verse sola con él, prefirió 1000 veces ensuciar su ropa que estar con ese pedante. «¡Espérame, Lisa!». Neil, por su parte, los vio partir uno por uno. Pensó en ir a acompañar a su hermano, pero estaría Annie con él y eso le fastidiaba. Annie nunca le había caído bien porque siempre quería estar al lado de su hermano o queriendo que Steer hiciera cosas solo con ella, y eso no era justo. Le caía mal porque era una niña tonta y egoísta. Finalmente se dirigió al interior de la vivienda. Ya le contarían su aventura. Él, mientras tanto, disfrutaría de la paz y la tranquilidad con un buen libro. Anthony corría girando la cabeza de un lado a otro. ¿A dónde se iría ese animalejo? Por más que aguzaba la vista, no podía ver por ningún lado el blanco pelaje del bicho ese. Solo el verde de los árboles le rodeaba. El enojo había disminuido y estaba siendo sustituido por miedo, y más aún al darse cuenta de que no sabía dónde estaba. ¡Demonios! Se había perdido. Sus manos empezaron a sudarle y la desesperación hizo su aparición. No sabía qué hacer. Esperaba que no le apareciera algún oso para comérselo. Un movimiento cerca de un arbusto le hizo pegar un brinco del susto, pensando que era una bestia que venía por él, pero de pronto una cola blanca y negra se deslizó alrededor del tronco de un árbol y pareció esconderse en un arbusto. Una sonrisa se dibujó en el bello rostro del rubio. «Ahí estás, maldito. Esta vez no escaparás», pensó felizmente.
Todo lo demás quedó en segundo plano. Su único objetivo ahora era atrapar al animal. Se movió sigilosamente para llegar hasta el arbusto donde eso estaba escondido. Las ramas le rozaban el cuerpo a su paso, pero él ni se enteró. Solo pensaba en lo que le haría a Clint cuando lo tuviera en sus manos, y esta vez no lo dejaría escapar. Faltaban 2 pasos para llegar al escondite, pero su impulsividad lo dominó y se lanzó sobre el lugar esperando tomar al coatí, por sorpresa, para que no se escapara. Al instante sintió como si 1000 agujas se le clavaran en el pecho, los brazos, las piernas y la cara. Gritó tan fuerte como sus pulmones se lo permitieron, mientras se tiraba al suelo e intentaba por todos los medios arrancarse aquello que le hacía daño. Pero cada vez parecía sentir más y más dolor. Sus párpados estaban rojizos e hinchados, le costaba siquiera intentar moverlos, pero hizo el esfuerzo para poder ver lo que pasaba, y lo que vio casi hizo que su corazón se detuviera. Arañas. Muchas arañas recorriendo su cuerpo e inyectando su feroz veneno en cada mordisco. Su cuerpo empezó a ponerse rígido, sus ojos azules empezaban a ver como todo el bosque giraba a su alrededor. De pronto, las arañas empezaron a apartarse como si escaparan de algo o de alguien. Y él hubiera querido no saber nada, no ver ya nada. Pero lo vio. Vio a la madre de todas las arañas, o por lo menos eso es lo que su mente creyó ver, acercándose hacia él y mostrándole sus enormes colmillos del tamaño del brazo de un bebé. Aterrorizado intentó gritar, pero su cuerpo no le respondió. Sintió como algo se le clavaba en el pecho, y segundo después dejó de sentir, de ver, de pensar. Las patas blancas recorrieron el camino hasta el cuerpo inerte del rubio. Lo observó unos segundos, miró a su alrededor. Las arañas, todas ellas, entendieron que era momento de irse. El trabajo estaba hecho. Clint también dio la media vuelta y se retiró del lugar, dejando al chico sobre una cama de hojas secas. Annie y Elisa caminaban sin rumbo fijo. Sentían que daban vueltas en el mismo lugar sin llegar a ningún lado. ¡Anthony! ¡Steve!, gritaba la pelirroja, quien nunca aceptaría que tenía miedo. Miedo de ese horrible lugar y de las cosas que ahí habitaban. ¿Qué tal que se le apareciera una enorme rata? ¡Ay, qué horror! De seguro se desmayaría de la impresión. ¡Steve! ¡Anthony! Era la voz desesperada de Annie. Sabía que se habían perdido y temía que tuvieran que quedarse a dormir en ese lugar. Estaba a punto de ponerse a llorar cuando su vista se posó sobre la rama de un árbol y pudo ver al coatí mirándolas fijamente. ¡Mira, Elisa! Ahí está ese animal que atacó a Anthony. Ahí sobre el árbol. Elisa volteó hacia donde Annie señalaba. Ahí estaba esa sabandija, la responsable de que ellas ahora estuvieran en ese lugar, perdidas, sin ninguna posibilidad de hallar la salida y muertas de miedo. Sí, lo reconocía. No quería quedarse en ese lugar. Entonces sacó toda su ira. Tomó lo primero que tenía en su camino, una piedra que parecía puesta ahí para ese propósito, y la lanzó lo más duro contra él. Pero erró el golpe. Tomó otra y repitió la misma acción mientras se iba acercando más y más al árbol, que estaba rodeado de una maleza espesa, y la tierra a su alrededor parecía demasiado húmeda.
Pero ninguna de las dos apreció ese detalle. Estaban más ocupadas buscando piedras o algo para hacer bajar al animal de donde estaba. Mientras más avanzaban, sus pies se enterraban cada vez más en la tierra lodosa. Las plantas que parecían tener vida propia iban cercándolas poco a poco, enredándose en sus cabellos, en su ropa, cubriendo el piso por donde pasaban. Pero de eso ellas no se percataban. Era tanta su ira contra el cuatí que solo pensaban en hacerlo caer. «Esta vez estuve cerca», señaló Elisa orgullosa. Clint se movía de un lado a otro esquivando los objetos que le lanzaban. Parecía entretenido. De pronto, Annie intentó estirarse para alcanzar un tronco que parecía una buena arma, pero no pudo hacerlo. Fue entonces que se dio cuenta que la mitad de su cuerpo estaba sumergido en ese fango. Se tomó la cara y empezó a gritar y a intentar mover los pies para sacarlos de ahí, pero era inútil. La tierra se apretaba cada vez más a su alrededor con cada movimiento. Empezó a sentir una especie de asfixia. Le faltaba el aire, sentía que se ahogaba y empezó a llorar y a golpear con los puños la tierra a su alrededor. De pronto sintió que algo la abrazaba y la sujetaba fuertemente. Elisa abrió grandemente los ojos al ver cómo la maleza que las rodeaba se movía por sí sola y se aferraba al cuerpo de Annie, enroscándose en ella y sumergiéndola cada vez un poco más. Elisa empezó a pedir auxilio desesperadamente. Rogaba porque todo eso fuera una pesadilla. Las lágrimas bañaban su rostro. No quería morir ahí. Imploraba al cielo que la dejaran irse, pero entonces la maleza vino hacia ella e hizo una especie de mordaza para apagar sus gritos. Elisa cayó de espaldas y lo último que pudo ver antes de ir a hacerle compañía a Annie en el fondo del pantano fue al maldito cuatí albino mirándola fijamente. Steer, eres un buen chico. Deberías de volver a tu casa. Pero yo quiero estar aquí. Quiero ser tu amigo. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Te juro que no miento. Está bien. Creeré en ti. ¿Y bien? ¿Qué podemos hacer aquí? Veo que conoces muy bien este lugar. Este siempre ha sido mi hogar. Oh, Candy, no creo que este sea un buen lugar para que alguien viva. Yo creo que sí. Es perfecto para mí. Bien, si tú lo dices. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes trepar árboles? No, pero siempre he querido aprender, dijo sonriéndole. Ella pudo ver la honestidad en los ojos del chico, algo que le agradaba mucho. Entonces ven, sube conmigo a este árbol. Fueron 3 días los que se tardaron en encontrar los cuerpos de los niños. Neil estaba devastado. Se arrepentía tanto de haber dejado ir a su hermano y a sus primos, e incluso a Annie, por más mal que le cayera. Tuvo que responder algunas preguntas al sheriff por ser la última persona que los vio con vida. El cuerpo de Anthony fue el primero en ser encontrado, enterrado en medio de la hojarasca. Estaba irreconocible, en un estado de putrefacción muy avanzado. Su cuerpo presentaba gangrena en todas partes y en su tórax había un agujero de grandes dimensiones. La autopsia determinó que la causa de muerte había sido por mordedura de araña violinista. Lo raro era que esas arañas no eran usuales en ese lugar, y mucho menos en la cantidad necesaria para que el chico hubiera sido atacado de esa manera.
y el agujero en el pecho tenía el mismo veneno. Era imposible que existiera una araña de ese tamaño. A Elisa y Annie las encontraron gracias a la eficiencia de los sabuesos. Los cuerpos estaban enterrados casi a 3 metros bajo tierra y sobre estas había un jardín de flores silvestres. Entonces, ¿cómo llegaron las chicas ahí sin siquiera alterar un poco la superficie? Todo eso era muy raro. Entonces, ¿nos quieres decir qué fue lo que pasó? Pues estábamos conversando, planeando qué podríamos hacer para divertirnos. Neil intentaba hacer su mejor esfuerzo, pero el dolor de perder a su hermano era demasiado para él. Y después, de la nada, apareció esta niña y su animal. Fue por eso por lo que todos entraron al bosque. Mi primo Anthony buscando al animal porque lo había rasguñado y los demás siguiéndolo para que no se perdiera. ¿Una niña? ¿La conocías? ¿Puedes describírnosla? No sé. Ella tenía unas coletas rubias, ropa vieja. Era pequeña. Tenía unos ojos verdes como las esmeraldas. No sé qué más decir. El sheriff achicó los ojos y se tocó el mentón. ¿Una niña rubia? Y entonces, recuerda lo que antiguamente era ese lugar. Un orfanato donde se había perdido una niña de iguales características hacía más de un año y nunca nadie pudo dar con ella, pero ¿qué estaba pensando? Esa pobre niña de seguro no tenía relación con la persona a la que se refería el joven, por lo que inmediatamente alejó de su mente ideas absurdas y dio por terminada la entrevista agradeciendo al chico por su tiempo y su valentía. Neil apenas si lo escuchó, pues en su mente solo existía una pregunta. ¿Dónde estás, hermano? Implorando en su pensamiento que lo trajeron pronto de regreso. Mientras tanto, arriba del árbol que está en el centro del bosque, se escuchaban las risas de 2 niños que disfrutaban de la hermosa vista desde la rama más cercana a la cima. En tanto, su amigo, un cuatí albino llamado Clint, mordisqueaba una manzana. Fin.